Estás gastando mucha electricidad y no sabes por qué. Quieres comprar un equipo inverter pero no sabes si realmente te conviene. Escuchaste que, si bien son más costosos, te ayudan a ahorrar hasta un 40% en electricidad. Quieres comprar un calefón solar, pero el costo de adquisición es elevado, aunque en teoría el consumo eléctrico es casi nulo. Bueno, en esta guía vamos a ver todo eso y mucho más, así que quédate hasta el final. Ahora lo que quería hacer era contestar las preguntas con videos. Si simplemente quieres saber cómo ahorrar electricidad en el hogar, mira la guía entera, que son 5 videos. Si solamente quieres saber por qué estás gastando mucha electricidad, mira el segundo video que se titula ¿En qué gastamos electricidad? Ahora, si querés específicamente saber si te conviene o no un equipo inverter para ahorrar, mira el tercer video que se titula ¿Equipos inverter sirven? Para el calefón solar lo mismo, si querés saber si te conviene o no y cuál alternativa te conviene en tu caso, si no es un calefón solar, mira el cuarto video que se titula ¿Calefón solar sirve? Y por último el quinto video que se llama 10 consejos para ahorrar electricidad. Son 10 grupos de consejos que agrupé recolectando toda la información útil de internet y se lo va a ver en ese video. Pero antes que te vayas al siguiente video hay que repasar algunos conceptos. Esta guía está orientada para personas que no tienen ningún conocimiento, por lo tanto es importante tener en claro algunos conceptos. Los conceptos son los siguientes: potencia eléctrica, energía eléctrica y amortización. Potencia eléctrica. Como unidad física, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Aquí en rojo está remarcado lo importante, así que no se haga mucho problema. En corriente alterna aparecen 4 potencias. Para simplificar vamos a nombrar solo 3. Y estas se relacionan en el triángulo de potencia que vemos aquí. Y lo que hay que saber es que la potencia activa es la potencia realmente útil y su unidad es el watt, como lo menciona acá. La podemos calcular como la potencia aparente por el coseno phi, que sería el coseno de este ángulo. Phi es este ángulo. Y la potencia aparente, que es esta que tenemos acá, la unidad es el volt-ampere. Y la podemos calcular por el teorema de Pitágoras porque sería la hipotenusa del triángulo, como S es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Cómo obtenemos la potencia activa de nuestro aparato? Buscamos en internet la potencia activa del mismo o uno similar. Vemos el manual del aparato o la placa característica en la parte trasera. Por último, si tenemos la corriente, podemos calcularla como V por I por coseno phi. Si se desconoce phi, se puede proponer 0,85, pero esto es solamente para equipos con motor. Si el equipo no tiene motor, no tomen 0,85. Y la tensión, dependiendo del país, puede ser 240, 220 o 120, 110. Y este ejemplo lo saqué de Mercado Libre, donde tenemos 4 ventiladores y lo importante, lo que nos interesa es que nos da la potencia directamente. El primer ejemplo 90 watts, el segundo 65, el tercero 35 y el último 60. En este caso tomé 2 electrodomésticos de mi hogar. Primero un televisor y en la placa trasera tenemos la potencia directamente 70 watts. Y de la heladera no me da la potencia, pero sí me da la corriente nominal 1,1. Entonces, para calcularla, V por I por coseno phi, V por I por 0,85 sería 220 para el caso de Argentina por 1,1 ampere por 0,85 y me da 205,7 watts. Energía eléctrica. ¿Qué es lo que hay que recordar? Que para esta guía nos interesa la unidad de kilowatts hora, que es lo que nos factura la empresa prestadora de servicio, los kilowatt hora, que es energía, no es potencia. Podemos calcular como la potencia en kilowatts por el tiempo en hora. Pero hay que tener cuidado porque muchos de los electrodomésticos que tenemos en el hogar tienen un consumo variable en el tiempo. Entonces, si multiplicamos su potencia por las horas de uso, nos va a dar un valor mayor al real. Algunos de estos equipos son el aire acondicionado, la heladera y el lavarropa. Aquí adjunté algunas tablas para que lo puedan ver también. Tenemos por ejemplo aire acondicionado de 2200 frigorías. Su potencia promedio es 1350 watts.
pero el consumo en watt hora nos da en este caso 1013. Kilowatt hora sería 1,13. Para un aire acondicionado 3500 figurillas inverter tenemos 1397,5 watts y el consumo en watts hora 1048, que sería 1,048 kilowatts hora. Tenemos más tablas, heladera, lámpara, televisor, etc. Y por último, el caso de amortización. Creo que la mayoría sabe lo que es la amortización, es recuperar o compensar los fondos invertidos. Pero en esta guía lo que nos interesa es recuperar la diferencia del costo de adquisición más instalación de un aparato respecto a otro. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. En el siguiente ejemplo tenemos un equipo de aire acondicionado de 3350 watts convencional cuesta $400. El mismo equipo pero inverter cuesta 600 y ahorra hasta un 35% de electricidad. La instalación para ambos casos será de $50. Pero, ¿en cuánto tiempo recupero esa diferencia de inversión de $200 en este caso? Además se plantea venderlo al cabo de 10 años, a la mitad del precio original, al equipo. Bueno, en este contexto, ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión? Para ello, se procede de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta los costos de adquisición más instalación, que los llamé KI para hacerlo más corto. El costo de venta, el consumo anual. Ya vamos a ver cómo se calcula. Las horas de uso que le vamos a dar al mes al aparato, los meses de uso y el consumo en kilowatt hora. Bueno, anotamos los datos en dos tablas. Propuesta 1, consumo 1,6 kW, costo de adquisición más instalación 450, precio de venta esperado 200, horas de uso al mes 2, meses de uso 12. Propuesta 2, consumo 1,12, costo de adquisición más instalación 650, precio de venta esperado 300, horas de uso al mes 2 y meses de uso 12. Es lo mismo el uso para ambos casos. El costo del kilowatt, que lo aclaré, no se debe buscar en internet porque prácticamente varía para cada ciudad, no solo para cada país, sino casi que para cada ciudad. Así que si lo buscan en internet no les va a salir. En el siguiente video vamos a ver cómo lo podemos calcular. Para este caso vamos a tomar 0,06. Para este caso vamos a tomar $0,06 el kilowatt. Y con eso, ¿en cuántos años recuperamos esos $200 de diferencia de inversión? Los cálculos que tenemos que hacer son los siguientes. Primero, la diferencia entre el costo de adquisición más instalación menos el precio de venta. El consumo de ambos equipos, que lo podemos calcular como el consumo por las horas de uso al mes, por los meses de uso, por el costo del kilowatt, y eso nos va a dar en dólares al año, o otra unidad, o otra moneda que utilicen. Luego calculamos lo mismo para la segunda propuesta y por último calculamos la diferencia entre el consumo de la primera propuesta menos la segunda. Y tomamos el valor absoluto para que no nos dé negativo. Y la fórmula que nos va a ayudar a calcular los años es la diferencia del costo de adquisición más instalación menos el precio de venta sobre la diferencia de consumo, y eso nos va a dar en años. Para este ejemplo los cálculos son los siguientes. Diferencia del costo de adquisición más instalación menos el precio de venta nos da 100. Eso sale de hacer costo de adquisición más instalación de la primera propuesta 450 menos el precio de venta 200, paréntesis, menos costo de adquisición de la segunda propuesta más instalación 650 menos el precio de venta 300, y nos da primer término 250, segundo término 350. Luego hay que hacer la resta, nos va a dar menos 100, pero tomamos el valor absoluto y nos da 100. $100. Pueden trabajarlo en otra moneda también. Luego el consumo anual de la primera propuesta es 2 horas al día por 30 días al mes, horas al mes, por 12 meses al año.
Todo esto nos da las horas al año. Luego multiplicamos por 1,6 kWh, que es el consumo, por el costo del kilowatt. Esto nos da 69,12. Y hay que repetir lo mismo para la propuesta 2. Nos da 48,384. Y hay que calcular la diferencia, que nos da 20,736. Por último, la amortización será diferencia de costo de adquisición más instalación menos venta, 100 sobre la diferencia de consumo anual, 20,736, y nos da 4,82 años. Por lo tanto, nos conviene, recuperamos la inversión antes de los 10 años, que es el tiempo que necesitamos. Pero vamos a ver cómo, variando los datos, el tiempo de amortización nos cambia también. Aquí tenemos la plantilla de cálculo del ejemplo anterior. Vamos a ver, por ejemplo, si eliminamos el precio de venta, es decir, no queremos vender el equipo nunca. Lo vamos a usar hasta que no funcione más. Y el tiempo nos cambia a 9,65 años. Ahora bien, si cambiamos el uso, horas de uso, a 4 horas, el tiempo también se nos viene a la mitad, 4,82. Si cambiamos los meses de uso a 6, de vuelta 9,65. Para el caso de una oficina, colocamos 9 horas, nos da 4,29. Usamos todo el año, 2,14. Ven cómo, variando los números, nos va variando la cantidad de años. Y cada caso es particular. A algunos les servirá 10 años, a otros no les servirá. Por eso es importante hacer todo este análisis. Y eso sería todo por este video. Si te sirvió, comentalo y dale me gusta, que ayuda al canal. Si te interesa este contenido, suscríbete para más contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos.